Ya estamos aquí. Muy bien. Una clase completamente en vivo de demostración para ver qué tanto podemos descubrir. Y eso es lo que queremos. Descubrir las tres herramientas esenciales para poder comunicarte en inglés con confianza. Así que si sabes español, te puedo enseñar inglés. Así es, te enseñaré inglés desde tu propio español. Así que si estás aquí, es porque estás frustrado por no progresar lo suficiente en inglés, te da ansiedad al enfrentar situaciones reales donde se requiere el idioma, estás insatisfecho con cursos que no se enfocan en tu verdadero aprendizaje del idioma. Pero qué triste y qué frustrante verdaderamente es que tú obtengas un certificado de básico, un certificado de intermedio y quizás hasta de avanzado y que tú no puedas comunicarte a estas alturas en inglés, el idioma por el que pagaste, por el que hay cosas que tú todavía no las entiendes. No es posible, de hecho, no es justo que después de haber pagado, aún no puedas, entre un círculo de amigos o compañeros de trabajo, poder entrar y participar al menos de una conversación básica. Qué triste y qué lamentable es que comiences a hacer un curso de inglés donde tus expectativas se ven frustradas cada vez que quieres preguntarle algo al teacher y este solo te conteste con un I don't speak Spanish. Hmm, qué malo es. Qué malo es cuando algún amigo o un familiar te pregunta, oye, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue con tu curso de inglés? Y tú le respondes, bueno, creo que bien, mi teacher habla full inglés y muy rápido, qué bueno. Ajá, ¿y entendiste tu clase? No, nada. ¿Pero y por qué? Bueno, porque es que cuando le fui a preguntar cosas que necesitaba, me dijo que en su clase no se habla español. Point. ¿Por qué crees que no logras comunicarte bien en inglés? Podríamos decir que el inglés que a nosotros nos enseñaba en la escuela, el profesor de matemáticas, era muy básico y muy aburrido. Podríamos también decir que simplemente no puedes practicar con nadie, no tienes con quién hablar el idioma. Podríamos incluso hasta decir que alguno de los profesores que te tocaron, nunca han tenido un contacto con nadie de habla inglesa o simplemente no tienen la pedagogía, las estrategias metodológicas para esa enseñanza del idioma, los valores, el amor, la entrega, la vocación de servicio. De repente quizás hay otros que también saben muy bien inglés porque han trabajado pues en un call center, quizá nativo, pero de nuevo, no tienen la pedagogía para enseñarte, no tienen la empatía para ponerse en tu lugar y enseñarte hasta hábitos de estudio correctos. ¿Para qué? Para el aprendizaje y la adquisición del idioma en tu propia cabeza. En fin, es cierto que hay muchísimos profesores de inglés que son súper mega buenos, excelentes, pero hay otros gurús que lamentablemente están interesados solo en tu dinero y no en que realmente aprendas. Es decir, no te brindan esa enseñanza metodológica probada para que el inglés se aloje en tu cabeza. Así que, bueno, con 32 años de experiencia enseñando inglés, he ayudado a cientos de profesionales a superar las barreras lingüísticas y también a comunicarse con confianza en inglés. Tengo una metodología, mi método 5063, que está basado justamente en los pilares fundamentales del idioma, cosa que cualquier teacher puede saber. Pero el asunto es cómo la aplica, cómo la enseña. Todo el mundo, todos los profesores de inglés hablan esto. Pero el asunto es la repetición espaciada, la identificación, la práctica constante. Eso asegura y ha asegurado que mis alumnos con buenos hábitos de estudios, solo con eso, buenos hábitos de estudio, retengan el conocimiento a largo plazo. Así que herramientas esenciales para comunicarte en inglés con confianza. Te voy a dar una muestra más o menos de lo que tú puedes aprender. ¿Ok? Recuerda que para aprender inglés solo tienes que saber español. Si sabes español, si estás aquí, es por algo, ¿verdad que sí? Bueno, justamente tienes que aprender eso. Los cimientos del idioma, allí es donde está la base de tu verdadero aprendizaje. Vamos a ponerte un pequeño ejemplo. Quiero que observes estas imágenes. Todos los que están aquí se están señalando y es algo bien sencillo. I. Esa es la expresión que ellos quieren dar a entender a quien los mira. I.
I, ¿ok? I, allí está. You, you. He, he. She, she. Vamos a poner este pequeño ejemplo. I, you, he, she. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Estamos identificando, señalando a quiénes. Para nosotros poder hablar inglés, definitivamente necesitamos verbos, necesitamos verbos. Pero ¿qué es un verbo? ¿Qué es un verbo? Un verbo es definitivamente toda aquella palabra cuya terminación sea ar, ir y que pueda ser conjugable con cada uno de los pronombres personales. Eso es gramática, eso es cierto. Por ejemplo, si nosotros hablamos de español, estamos hablando de que si todo verbo es aquella palabra que termina en ar, ir, en este caso, por ejemplo, ar, caminar, llamar, estudiar, etcétera, y toda aquella palabra que termine en ar, ¿verdad? Vamos a poner otro ejemplo. En el caso de comer, correr, beber, muy importante. En el caso de ir, dormir, venir, escribir. Entonces ya sabemos que ar, ir son verbos, correcto. Esos son verbos porque los puedo conjugar. Ya sabemos que pueda ser conjugada con cada uno de los pronombres personales estas palabras, ¿ok? Así que vamos a ver un ejemplo con ar. Por ejemplo, caminar. En el caso de caminar, yo camino, tú caminas, él camina, ella camina, nosotros caminamos, ustedes caminan, ellos caminan. ¿Es un verbo? Por supuesto que es un verbo porque pude conjugarlo con cada uno de los pronombres personales. Vamos a tener en cuenta estos verbos. Caminar, ¿ok? Por ejemplo, la raíz de la palabra es camín, definitivamente. ¿Por qué yo digo la raíz de la palabra? Porque a partir de la letra N en adelante es que comienza a cambiar según los pronombres personales. ¿Cuáles son los pronombres personales? Lo que conocemos normalmente como yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos, ¿verdad? Ok, por ejemplo, yo, camín, no, correcto. Tú, camín, nas. Muy bien. Él, camín, na. Ella, camín, na. Nosotros caminamos, ustedes caminan, ellos caminan. ¿Se dan cuenta de la terminación? Muy bien. Entonces, noten que lo que queremos hacer ver aquí es que si ustedes hablan español, yo les voy a demostrar en esta cosa tan sencilla que el español es muchísimo más difícil que aprender inglés. ¿Por qué es más difícil? Observen el verbo caminar en español. Yo camino, ese es el primer cambio que hay que hacer después de la raíz de la palabra camín, ¿correcto? Tengo que agregarle una O para yo. Y para tú, ¿qué tengo que agregarle? El as. Y para él y para ella, ¿qué tengo que agregarle? Una A sola. Entonces sería, yo camino, ese sería el primero. Tú caminas, ya sería la segunda. Él camina, ella camina, vamos a llamarle como el tercer cambio. Nosotros caminamos, ya sería el cuarto cambio. Ustedes caminan y ellos caminan, ya serían el quinto cambio. Hay que hacer 5 cambios en español para poder aprender este idioma. Es como si una persona de habla inglesa estuviera tratando de aprender español. Miren todos los cambios que una persona de habla inglesa tiene que aprender para ubicarse con el español, ¿ok? Entonces, aprender español definitivamente, qué difícil es aprender español. Es mucho más difícil que aprender inglés. Entonces, si es más difícil el español que el inglés, entonces vamos a ver un ejemplo entonces con el mismo verbo, caminar, pero ahora vamos a verlo en inglés, ¿ok? El verbo, tenemos que estar de acuerdo en que necesitamos pronombres personales, que es lo que vamos a llamar en inglés personal pronouns. Personal pronouns, ¿ok? Así es como lo identificamos en inglés. Muy bien. ¿Cuáles son esos personal pronouns? En inglés los llamaremos I, you, lo que vimos anteriormente, he, she, it, we, you, they. ¿Ok? Muy bien. Esto es un you singular y esto es un you plural. Esto es un tú y esto es un ustedes. Siempre yo lo explico porque siempre se olvida, así que no hay ningún problema.
Vamos a tener en cuenta entonces, ¿cuántas personas hay en I, en yo? Una, singular. ¿Cuántas personas hay en tú? Una, singular. ¿Cuántas personas hay en él? Una, singular. Y en ella, una, singular. Y en it, que es el perro, el caballo, la computadora, la luz, la pared, el accidente, el amor, el odio. Ok, entonces hay una sola cosa. Por lo tanto, a una sola cosa le vamos a llamar singular. Ok. Pero fíjate qué interesante que cuando llegamos aquí a we, que es nosotros, ¿cuántas personas hay en nosotros? De dos en adelante. Por lo tanto, sería plural. ¿Cuántas personas hay en you? Ustedes. De dos en adelante. Por lo tanto, sería plural. ¿Cuántas personas hay en they? Ellos. De dos en adelante. Por lo tanto, sería plural. Obviamente, entonces, I sería la primera. A esto le llamaremos primera. A esto que está aquí le llamaremos segunda. Y a estos tres que tienen la misma terminación le llamaremos tercera persona del singular. Muy bien. Entonces a we le llamaremos primera, a you segunda y este they le llamaremos tercera persona, pero del ya no sería del singular, sino sería del plural. Muy bien. Entonces, si ya lo hacemos así, ya estamos un poquito más claros. Vamos a ver entonces el ejemplo con el verbo caminar, pero ahora en inglés. Dijimos que lo íbamos a hacer. Vamos a hacerlo con walk. Vamos a ver qué tan difícil es hablar inglés y qué tan difícil es hablar español. ¿Qué será más difícil? ¿Cuál de los dos? Dijimos que español, aprender español es más difícil que hablar inglés. ¿Por qué? Observen cómo yo conjugo el verbo walk, caminar en inglés. I walk, you walk, he walks, she walks, it walks, we walk, you walk, they walk. ¿Ven la diferencia? Estamos hablando de que en español, nosotros en la escuela hemos aprendido presente, pasado y futuro. Cuando hablamos de yo camino, estoy en tiempo presente. Yo no dije yo caminaré, o yo voy a caminar, o yo caminé, o yo he caminado. No, ahí dice yo camino, I walk. Por lo tanto, estamos, recordemos, aquí en walk, vamos a decir que este es un solo cambio. Y este ya sería el segundo cambio. O sea, la S en tercera persona, esta es la tercera persona, recordemos, del presente simple. Y aquí no hay ningún cambio, es el mismo. Por lo tanto, en presente simple, el único cambio que hay es la tercera persona al singular que se le va a agregar una S al final del verbo. ¿Ok? Así es como lo identificamos. Vamos a poner ejemplos con otra cosa que nos va a ayudar a entender esto y algunas otras cosas más. Estas son letras vocales A, E, I, O, U que conocemos normalmente en español. Recuerda, si sabes español, yo te puedo enseñar inglés. Sí y solo sí, sigues instrucciones y aplicas lo que te voy a ir diciendo poco a poco. A, E, I, O, U. ¿Ok? Hay muchísimas palabras que comienzan con todas estas vocales, ¿verdad que sí? Si vemos este objeto, what's this in English? No es que te lo vaya a traducir, sino what's this in English? Si te preguntan what's this in English, siempre va a haber alguien que sepa inglés y diga it's an apple. It's an apple. It's an apple. ¿Con qué letra comienza apple? ¿Se encuentra aquí? Sí, es la A. Por lo tanto, toda esta palabrita que comience con cualquiera de estas vocales, a esta A se le va a agregar una N. Cada vez que comience con una vocal, a esta A se le va a agregar una N. Por lo tanto, se dice it's an apple. It's an apple. ¿Ok? Muy bien. Ese es el mismo caso de este objeto que vemos aquí. What's this in English? What's this in English? It's an orange. It's an orange. It's an orange. ¿Ok? ¿Con qué letra comienza la palabra orange? Comienza con esta que está aquí, con O, con la vocal O. Por lo tanto, cada vez que una palabra que comience con una vocal, esta A va a tener una letra N. ¿Está bien? No es así en el caso, por ejemplo, de esta que está aquí. What's this in English? Parece que comienza con una B, B de Brasil. ¿Dónde está la B? Aquí está. Aquí está la B. ¿Qué son estas letras en diferencia con la anterior? Que la anterior eran vocales y ahora todas estas se llaman consonantes. Muy bien, esto es full gramática, muy interesante. Pero si sabes español, entonces te puedo enseñar inglés y puedes aprender inglés, de hecho. Ok,
Simplemente lo que tenemos que hacer es homologías entre los dos idiomas. ¿Ok? Entonces tenemos esta palabrita que se llama banana. Pregunto, what's this in English? What's this in English? It's a banana. Me doy cuenta de que cada vez que esta palabra comienza, en este caso, por una consonante, en este caso B de Brasil, miren, B, quiere decir entonces que no se le agrega la N. No vamos a decir it's a banana, sino it's a banana, ¿correcto? Lo mismo sucede con el siguiente objeto. ¿Qué es esto? What's this in English? ¿Cómo se dice esto en inglés? What's this in English? Parece que el inicio de esta palabra comienza con una, aquí está, con una P de papá, con una P de pizza. Ok, entonces tenemos, what's this in English? It's a pizza. Ok, it's a pizza. Lo que quiere decir entonces que toda palabra que comience con una cualquiera de estas que son consonantes, no le vamos a agregar N, sino que queda con una A normal. It's a pizza para decir es una pizza, un o una. Muy bien, estamos bien hasta ahí. ¿Por qué decimos eso? Porque estamos hablando de verbos. En este caso, este señor, ¿qué es lo que hace? Eat. Ese es el verbo que utilizamos cuando nos metemos alimentos a la boca y queremos eat, ¿ok? En este caso, observen el asunto con el verbo eat y con los pronombres personales. Sería en tal caso, I eat, you eat, he eats, she eats, it eats, we eat, you eat, they eat. Notan que la tercera, miren, primera, segunda y esta tercera persona del singular, porque de aquí para abajo es plural, esto es singular. ¿En qué tiempo estamos? Estamos en presente simple. Por lo tanto, aquí hay un cambio y este es el segundo cambio. Ahora la pregunta es en particular, si yo digo aquí, he eat pizza, sería he eat pizza. No, 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 porque acabo de aprender que si es he, que es tercera persona del singular en presente simple, al verbo se le agrega una S. Por lo tanto, vamos a colocarle su S y sería he eats pizza. ¿Qué me está diciendo esto? Que el inglés es mucho más fácil, amigos. El inglés es mucho más fácil de aprender porque en inglés solamente tenemos dos cambios verbales o prácticamente uno, mientras que en español tenemos cinco cambios verbales. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más rápido? ¿Aprender dos o uno o aprender cinco? ¿Verdad que es más fácil aprender uno o dos en vez de cinco? Ok, entonces ya acabamos de probar de que el inglés es mucho más fácil de aprender que el español. Ok, muy bien. Entonces, en ese aspecto, qué importante es lo siguiente, saber tiempos verbales. Cuando estamos hablando de tiempos verbales, estamos hablando de algo que nos interesa muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aprendimos en la escuela siempre nos enseñaron lo que era presente, pasado y futuro, ¿sí o no? Eso fue lo que nos enseñaron, presente, pasado y futuro. En este caso, en inglés le llamaríamos presente simple, pasado simple, futuro simple, ¿ok? Pero tenemos que aprender tres más. Tenemos que aprender por lo menos presente progresivo, pasado progresivo y presente perfecto. El asunto es saber identificar cómo yo uso o qué son cada uno de esos verbos o esos tiempos verbales. Por ejemplo, ¿qué es presente? Presente definitivamente es lo que sucede. ¿Qué es pasado? Lo que sucedió. ¿Y qué es futuro? Lo que va a suceder. Así de simple. Entonces, los siguientes tiempos verbales serían presente progresivo, pasado progresivo y presente perfecto. ¿Pero qué es un presente progresivo? Un presente progresivo es lo que está sucediendo. ¿Qué es un pasado progresivo? Un pasado progresivo es lo que estaba sucediendo. ¿Y qué es un presente perfecto? Este tiempo es lo que ha sucedido. Ahora bien, vamos a adaptarlo entonces a lo que vimos anteriormente. I walk. Yo camino, ¿verdad? I walk. Estamos hablando en simple present, lo que llamaremos presente simple. I walk, ¿cómo es entonces? Yo camino, así de simple. You walk, tú caminas. He walks, él camina, recuerden la S.
She walks, ella camina. It walks, camina, puede ser la cucaracha, puede ser el robot, puede ser el animalito, ¿ok? Walks, camina. We walk, nosotros caminamos. You walk, ustedes caminan. They walk, ellos caminan. ¿Se dieron cuenta de los tiempos? Esto es presente simple, ¿ok? Pero ¿qué tal en pasado? El simple past. Ese mismo verbo sería I walked, yo caminé. You walked, tú caminaste. He walked, él caminó. She walked, ella caminó. It walked, caminó. We walked, nosotros caminamos. You walked, ustedes caminaron. They walked, ellos caminaron. ¿Notaron ese al final? Es simplemente para identificar el pasado simple. ¿Y el futuro? ¿Cómo lo hacemos en simple future o futuro simple? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. I am going to walk. Yo voy a caminar. You are going to walk. Tú vas a caminar. He is going to walk. Él va a caminar. She is going to walk. Ella va a caminar. It is going to walk. Va a caminar. We are going to walk. Nosotros vamos a caminar. You are going to walk. Ustedes van a caminar. They are going to walk. Ellos van a caminar. Así de simple. Ya vimos 3 tiempos verbales que nos enseñaron en la escuela. Faltan tres, ¿verdad? 3 tiempos verbales más. Recuerden que esto es en vivo. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos tiempos verbales? Presente progresivo, vamos a recordarlo. Pasado progresivo, vamos a recordarlo. Y presente perfecto. Pero vamos a recordar primero, ¿qué es presente? Lo que sucede. Muy bien. ¿Qué es pasado? Lo que sucedió. Muy bien. ¿Qué es futuro? Lo que va a suceder. Espectacular. Ahora, las otras 3 o los otros 3 tiempos verbales son presente progresivo. ¿Pero qué es un presente progresivo? Vamos a recordar lo que está sucediendo. ¿Y qué es un pasado progresivo? Lo que estaba, el pasado, sucediendo. ¿Ok? ¿Y qué es presente perfecto? Presente perfecto es lo que ha sucedido. Así que basta de charla. ¿Qué necesito yo en sí para defenderme en inglés? Bueno, solamente se necesitan 3 cositas. ¿Estás listo para aprenderlo? 3 cositas nada más se necesitan para aprender inglés. 1, aprender al menos unos 50 verbos. ¿Ok? Vamos a aprender por lo menos 50 verbos. Dentro de los 50, entre 50, 53, 56 verbos aproximadamente. No más de 60 porque estamos hablando de algo básico. Aprender al menos unos 50 verbos. ¿Qué más debemos aprender? Unos 6 tiempos verbales. Lo acabamos de ver. Presente, pasado, futuro simple, presente, pasado progresivo y presente perfecto. Eso es, lo acabamos de ver. Y también tenemos que aprender 3 formas de la oración. ¿Qué significa 3 formas de la oración? Simplemente aprender esto de una manera fácil. ¿Difícil? No, sino que vamos a aprender de una manera fácil. Si estamos hablando de 50 verbos, aquí están 50 verbos. Es más, 55. Si estamos hablando de que estamos hablando de 6 tiempos verbales, aquí están los 6 tiempos verbales. Presente simple, pasado simple, futuro simple, presente progresivo, pasado progresivo y presente perfecto. Pero estamos hablando de formas de la oración. ¿Cuáles son esas? Estamos hablando de oraciones afirmativas, oraciones interrogativas y oraciones negativas. O sea, eso me indica a mí que yo tengo que aprender a cómo hacer preguntas, cómo responder de manera afirmativa y cómo responder de manera negativa. Pero si estamos hablando de hacer preguntas, hay formas de hacer preguntas para nosotros en español que son muy sencillas y que nosotros conocemos normalmente, que es qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. ¿Hay otras? Claro que sí, pero estamos hablando de algo básico. Recuerden, estamos hablando de algo básico. Así que cuando yo digo qué en inglés es what. Cuando hablamos de quién es who. Cuando hablamos de cómo es how. Cuando hablamos de cuándo es when. Cuando hablamos de dónde es where. O cuando hablamos de por qué es why. Así es como lo decimos en inglés. A ver, el what yo lo voy a utilizar como por ejemplo para decir what's your name. El who lo voy a utilizar para algo como por ejemplo who are you. El how old are you lo voy a utilizar como por ejemplo para expresar una pregunta con respecto a la edad de las personas. El when lo voy a utilizar como por ejemplo para when is your birthday, ¿ok?
El where lo voy a utilizar para preguntar, where are you from? Es an example, es un ejemplo. El why lo voy a utilizar para preguntar, por ejemplo, why do you cry? Why do you cry? ¿Ok? Entonces, esto es bastante interesante porque es muy sencillo. Por ejemplo, si me preguntan, what is your name? Yo voy a responder, my name is Carlos. O también puedo responder, my name is Maria, en el caso del sexo femenino. Si a mí me preguntan, who are you? ¿Qué voy a decir? I'm Batman. O voy a decir, I am Iron Man. ¿Ok? Who are you? Oh, how old are you? Es la tercera pregunta. How old are you? Yo voy a decir, I am 25 years old porque me están preguntando sobre mi edad. O si me preguntan, when is your birthday? En el caso de aquellas personas que estén interesados o por lo general celebran el cumpleaños, entonces se pregunta, when is your birthday? La respuesta, it's on November 15. 15, no 50, sino 15. Obviamente también vamos a aprender a cómo decir los números y un montón de cosas súper interesantes a nivel básico para que puedas expresarte de una manera muy sencilla y muy básica en el idioma, pero para que no te quedes sin decir nada. ¿Para qué yo utilizo el where? Para expresiones como, por ejemplo, where are you from? Cuando yo quiera saber de dónde es una persona, le pregunto, where are you from? Y me dicen, I am from Dominican Republic, is an example. I am from Peru. I am from Spain. I am from Barcelona. I am from the United States. I am from Colombia. Okay. I am from Italy o Italy. Okay. Podemos responder según la nacionalidad. ¿Para qué voy a usar el why? Lo utilizo para preguntar por qué de las cosas. En este caso, why do you cry? ¿Por qué lloras? Why do you cry? I cry because I am sad. Lloro porque estoy triste. Y así por el estilo. Estas son preguntas que requieren una información. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo preguntas para que otros me entiendan? Bueno, hay dos maneras importantes de hacer preguntas, dos maneras básicas. Es lo que llamamos WH questions o también le llamamos question words, que son simplemente preguntas con WH, como las vimos anteriormente. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Y también hay otra manera de preguntar, preguntas de yes, no questions. ¿Qué significa eso? En el caso de yes, no questions, son preguntas cuyas respuestas deben ser o sí o no. ¿Ok? Y los WH questions son simplemente preguntas de información. ¿Por qué tal cosa? Porque esto. ¿Cuándo? La semana que viene y así por el estilo. ¿Por qué? Por esto. ¿Qué cosa? Bueno, esto. Todas estas preguntas que tienen que ver con WH questions son las que nos van a servir a nosotros para poder expresarnos en forma interrogativa. ¿Ok? Aquí las tenemos. What, who, how, when, where and why. ¿Cuáles son esas? Las mismas que nosotros conocemos en español. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Ahora, esas yes, no question que acabo de mencionar son preguntas cuyas respuestas ya sabemos que se responden sí o no. Por ejemplo, ¿do you speak English? Si es afirmativo, decimos yes, I do. Si lo hacemos, por ejemplo, en tiempo pasado, did he sleep well? Did he sleep well? No, he did not. O por ejemplo, si lo hacemos en futuro simple, is she going to go to school tomorrow? ¿Ella va a ir a la escuela mañana? Yes, she is. Ella va a ir, claro, por supuesto. Are you drinking water? No, I am not. Were you studying mathematics? Yes, I was. Have you read a book? No, I have not. ¿Ok? Son preguntas cuyas respuestas necesitan o un sí o un no. Así de simple. Así que, muchachos, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. ¿Qué significa eso? Con estas bases que yo les acabo de mencionar, ustedes ya están preparados para aprender inglés. No quiere decir que aprendieron inglés, aunque sea el 1%. Pero con esto ya están preparados para aprender inglés porque les acabo de mencionar simplemente que aprender inglés es muchísimo más fácil que aprender español. Por lo tanto, puedes aprender inglés por tu cuenta. O, si así lo prefieres, entonces tú puedes aceptar la ayuda que yo te estoy dando. Puedes aceptar mi ayuda, puedes aceptar mi guía.